Bienvenidos a este contenido. Mi nombre es Kevin Guadalupe Méndez Díaz. Soy estudiante de la maestría en educación en la Universidad TecMilenio, la primera universidad positiva en el mundo. Es con esto que les presento mi trabajo sobre la materia de bases filosóficas de la educación con el tema El Renacimiento, centrado en las posturas filosóficas de Nicolás Maquiavelo y Francisco Vitoria. Bienvenidos. ¿Qué sería si tuvieras algún comentario o retroalimentación que hacer? No lo dejaras en la caja de comentarios para poder así seguir aprendiendo. Aquellos que deseen las fuentes bibliográficas donde hemos sacado esta información, las dejaremos aquí en la información del video. Muchas gracias. En este trabajo hablaremos sobre cómo el contexto histórico y la filosofía de vida que se tenían influían de manera directa en la forma en la cual se desarrollaba la educación. En este caso, en el Renacimiento. En esta época de cambio y revolución cultural, dos figuras se destacaron por sus pensamientos únicos: Francisco de Vitoria y Nicolás Maquiavelo. Para comprender sus perspectivas, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico del Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de gran efervescencia cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVI. Fue una época en la que la antigua sabiduría clásica fue redescubierta y el arte, la ciencia y la filosofía experimentaron un renacimiento. La Iglesia Católica aún ejercía una influencia significativa, pero también surgieron nuevas corrientes del pensamiento secular y político. Después de un tiempo de oscuridad en el ámbito del conocimiento, alrededor del año 1500 comienza la época llamada Renacimiento, en donde las personas volvieron a tener y sentir la libertad de pensamiento, de búsqueda de la verdad, del conocimiento. Empezamos hablando de uno de los mayores exponentes de esta época, Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo veía la vida desde un lente pragmático y secular. Consideraba que el poder y la política eran elementos centrales en la vida de la sociedad. Su visión del ser humano era realista y utilitaria, enfocándose en la astucia y la ambición como motivadores principales. Para Maquiavelo, la verdad no era una abstracción universal, sino lo que resultaba efectivo y útil en el contexto político. Ahora, adentrémonos en las visiones de Francisco de Vitoria. Este teólogo y filósofo español que vivió en el siglo XVI y se destacó por su perspectiva humanista, Francisco de Vitoria vivió en la misma época, pero tenía una perspectiva muy diferente. Creía en la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, basada en su capacidad de razonamiento y toma de decisiones éticas. Su visión de la vida se centraba en la moral y la justicia. Vitoria abogaba por la búsqueda de la verdad a través de la razón y la reflexión, fusionando la filosofía cristiana con la aristotélica. Ahora, a manera de comparación, diferenciaremos cómo concebían algunos elementos Francisco de Vitoria y Nicolás Maquiavelo. La vida. Por un lado, Francisco de Vitoria consideraba que la vida era un don divino y un bien moral. Destacaba la importancia de la justicia y la ética en la vida humana. Mientras tanto, Nicolás Maquiavelo veía la vida como una realidad pragmática y secular, enfocándose en la política y el poder como elementos centrales. La concepción que tenían del ser humano, Francisco de Vitoria creía en la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, basada en la naturaleza racional y su capacidad de tomar decisiones morales, mientras que Nicolás Maquiavelo sostenía una visión más realista y utilitaria del ser humano, enfocándose en la astucia y la ambición como motivadores principales. Francisco de Vitoria concebía el conocimiento y defendía la búsqueda de la verdad a través de la razón y la reflexión, combinando la filosofía cristiana con una filosofía aristotélica. En lo que respecta a Nicolás Maquiavelo, abogaba por un enfoque empírico y pragmático del conocimiento, valorando la experiencia y la observación directa. Francisco de Vitoria concebía la verdad considerando que ésta era universal y eterna, que podía ser descubierta a través de la razón y la moralidad, mientras que Nicolás Maquiavelo
no daba prioridad a la verdad abstracta, sino que se enfocaba en lo que era efectivo y útil en el contexto político. En el Renacimiento se caracterizaba la educación, desde la perspectiva de Vittoria y Maquiavelo, de la siguiente manera. Según Vittoria, la educación tenía como finalidad fundamental la formación de individuos éticos y morales. Se buscaba promover la justicia y la virtud, guiando a los estudiantes hacia la búsqueda de la verdad a través de la razón y la reflexión. Por la parte de Maquiavelo, la educación se orientaba hacia la formación de líderes políticos astutos y efectivos. La finalidad era preparar a los gobernantes para comprender y aplicar estrategias políticas y mantener el poder en un mundo político competitivo. En estos mismos propósitos de la educación, el rol de los maestros y los alumnos variaba según estos dos filósofos. Según la perspectiva de Vittoria, los maestros desempeñaban un papel central como guías morales y académicos. Fomentaban la búsqueda activa de la verdad y la promoción de los valores éticos. Los alumnos debían participar en debates y discusiones filosóficas para desarrollar su capacidad de razonamiento moral, mientras que Maquiavelo veía a los maestros que tenían que cumplir la tarea de enseñar estrategias y políticas y tácticas de gobierno. Los alumnos eran formados para comprender la política práctica, la toma de decisiones estratégicas y la forma de mantener el poder. Se enfatizaba la astucia y la adaptabilidad en el liderazgo político. Dentro de esto, los contenidos y los tipos de actividades que se debían desarrollar, según la perspectiva de Vittoria, eran contenidos educativos que se centraban en la filosofía moral, la teología y la ética. Se realizaban actividades como lecturas de textos clásicos y religiosos, debates éticos y discusiones sobre cuestiones morales y teológicas. Según Maquiavelo, los contenidos se debían enfocar en temas políticos, estrategias de gobierno y diplomacia. Las actividades incluían el estudio de la historia política, el análisis de casos políticos, la simulación de situaciones políticas y la aplicación práctica de tácticas políticas. Por último, es bueno reconocer cómo en el renacimiento de la cultura, las artes y la filosofía nos ofrecían perspectivas nuevas de cómo debía ser apreciada la vida, el ser humano y el mismo conocimiento, y cómo esta visión de la educación se veía transformada. Desde los elementos que se debían formar a los ciudadanos para desempeñar de la mejor manera la política y la ética, que incluso los futuros integrantes de la política fueran mejores políticos que personas, puesto que el transformar necesitaba un nivel de compromiso y exigencia a niveles radicales según el pensamiento maquiavélico, mientras que por otro lado era visto como el ser humano tenía un derecho natural para vivir bajo una razón natural y que este derecho era inherente a cualquier ser humano como lo constituía Vittoria. En el Renacimiento se veía al ser humano como un ser dotado de razón y capacidad para poder tomar decisiones éticas. La dignidad humana se basaba en la capacidad de razonamiento y la búsqueda de la verdad. Se valoraba la búsqueda de la verdad a través de la razón y la reflexión. Se consideraba que el conocimiento era una herramienta para alcanzar un compromiso y una comprensión más profunda de la verdad universal. Por conclusión, y así, mostramos estas diferencias en la educación reflejadas desde las distintas visiones filosóficas y objetivos de Francisco de Vitoria y Nicolás Maquiavelo, en el contexto del Renacimiento, donde la ética y la moral se confrontaban con la pragmática, política y el poder. Me despido con esta frase de Nicolás Maquiavelo que decía: quien desee éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos. Una razón principal por la que hemos elegido para la reflexión de esta materia sobre el Renacimiento es entender que el Renacimiento fue un redespertar del conocimiento, de las concepciones del ser humano y de la vida misma. Es por eso que hoy vivo y reflexiono sobre la importancia de despertar un renacimiento, un resurgimiento de nuestros conceptos educativos para la formación de los nuevos ciudadanos en camino a la educación del siglo XXI. Muchas gracias.